Saludo amigo, continuamos en este viaje de aceleración hablando del sonido y de la música, en este caso particular de la música de la que hablamos en el episodio pasado y dijimos que era una combinación, ¿verdad?, de silencios y sonidos organizados de forma magistral para impactar emociones y sensaciones. Esos sonidos se organizan y esta parte que vamos a estar hablando ahora es para poder concluir este episodio diciéndote ¿por qué este tipo de música te impacta de esta manera? ¿Cuál es la forma que tienes de entender el impacto que la música puede tener en ti? Pues la música se organiza por sonidos graves, ¿verdad? Que son frecuencias bajas, vibraciones lentas, por sonidos medios, que obviamente son frecuencias moderadas y vibración moderada, y obviamente los sonidos agudos, esos son los más altos, con frecuencias y vibraciones altas y rápidas. Y esto es importante porque la música se produce con instrumentos y voz. Entonces, tanto los instrumentos como la voz se van a organizar en esas tres clasificaciones que te he podido explicar, y dependiendo de dónde estés, es el impacto en ti. Muy bien. Vamos a hablar de los instrumentos musicales rápidamente. Los instrumentos se organizan acústicamente en tres dimensiones. Son los instrumentos de aire, los que los puede haber de madera, los puede como el saxofón, el oboe, el clarinete, los puede haber de metal como son la trompeta, el trombón, la tuba, y producen sonido al hacer vibrar una columna de aire dentro de esas formas. Tú has visto que tienen distintas formas, ¿verdad? Como el French horn, y dependiendo de eso, y a veces ves que el artista entra su mano para ir modificando esas vibraciones en ese canal. Una cosa maravillosa. Yo tengo una admiración muy especial por todos estos grandes músicos, ¿verdad? Y expresionistas de estos géneros. Así que tenemos lo del sonido y tenemos los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda también hay diferentes. Tenemos el instrumento de cuerda frotada, que ese es el que se utiliza, un arco, que es con lo que se tocan los violines, la viola, el violonchelo, que se utiliza, pero tenemos también la cuerda pulsada, ese es el que se utiliza en la guitarra, en el arpa, que es el dedo directamente. Esta es la cuerda percutida. La cuerda percutida es en el piano, ¿verdad? Que eso hay un martillo en el piano acústico, no en el piano eléctrico, que va y dependiendo de la tecla que está prensada, el martillo va. Y entonces eso es lo que se conoce como la cuerda percutida. Entonces, pues producen diferentes tipos de sonido. Y por último están los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión los podemos dividir en dos también. Tenemos la percusión de altura determinada, o sea que siempre que le vas a dar y le das en ese lugar y le das en ese sitio, va a sonar exactamente igual. O sea, tú puedes predecir, ahí está el xilófono, la marimba, pero la mayor parte de los instrumentos de percusión son de altura o frecuencia indeterminada, que aunque va a depender mucho del músico, aunque le dejen el mismo sitio, el momento, la vibración, el cantazo, la fuerza de la mano, pues obviamente se producen sonidos no específicos, como son los platillos, los tambores, las castañuelas, el triángulo, los shimes, etcétera, etcétera, que tienen notas inespecíficas. En el caso de los de percusión, quería mencionar que se les reconoce que hay dos tipos también en términos de el sonido que se produce por una membrana, como en el caso de la conga o del timbal, donde hay una membrana, un cuero, una superficie que es la que vibra para producir el sonido, y se conocen también lo que son los idiófonos. Los idiófonos son donde lo que vibra es el cuerpo mismo del instrumento, como en el caso del platillo. Así que eso es lo que serían los instrumentos de percusión en las categorías acústicas, pero también ustedes saben que la tecnología ha hecho posible que tengamos instrumentos eléctricos o electrónicos. Y esos instrumentos eléctricos o electrónicos, que son los que se producen a través de energía eléctrica y se amplifican, como la guitarra eléctrica, el sintetizador, el theremin, etcétera, etcétera, que son procesos importantes y que los hemos visto en diferentes géneros como el rock, etcétera, etcétera, y que tienen un impacto también vibracional un tanto distinto al sonido acústico. ¿Ok? Entonces te dije que además de los instrumentos era la voz. Pues la voz también se organizan en graves, medios y agudos. Mira qué interesante, en el caso de la voz masculina, tiene un tono que fundamentalmente fluctúa entre 100 y 200 Hz, mientras que la voz femenina está entre 150 y 300 Hz. De hecho, es bien importante, eso es cuando es maduro.
el adulto femenino, el adulto masculino, porque se han visto, hay muchos coros en el clero, en la iglesia y en muchísimas otras instituciones que utilizan niños para crear efectos, ¿verdad? O te diría yo, composiciones corales con muchos niños, porque los niños no están tan definidos y sus tonos son más agudos que en la edad de adulto. Ahora, ¿cómo se organizan aquí las voces? Pues igual, en el agudo tenemos las damas serían sopranos, los caballeros serían tenores, en los medios tenemos a la dama en mezzo soprano y al barítono en el caballero, y entonces en los graves tenemos al bajo en el caballero y al alto en las damas. Y volvemos. Somos humanos, un instrumento único, por lo tanto también van a haber voces y registros que pueden fluctuar entre el alto, el agudo, el medio, el grave, ¿verdad? Y ahí está la habilidad del que dirige el arreglo coral o de la orquesta completa en saber cuál es la persona con el registro adecuado para la interpretación precisa. Ahora, y ya yendo a la parte que me interesa, que es cómo le damos a esto un sabor práctico. Aida, no me des teoría, dime qué tipo de música debo oír, por qué, cómo y no sé cuánto. Pues ya te hablé de que todo es a base de agudos, medios y graves. Bueno, pues en la música eso se ha hecho un poco más amplio. Entonces tenemos en el centro lo que se llama el moderato, ¿verdad? Que es el punto medio central. Acuérdense que yo les dije que las frecuencias se miden no solamente por hertz, sino que se miden también por BPM, o sea, son beat per minute, ¿verdad? ¿Cuál es el beat de esa canción? Beat per minute. Entonces el BPM, vamos a decirnos a ellos, a dirigirnos a ellos como el BPM. Pues en el moderato nosotros tenemos que son entre 108 y 120 beats. Por encima de 120 empezamos a que son altos beats. Y entonces ahí tenemos el alegreto, 112 a 124, el allegro, 120 a 156, el vivace, 156 a 176. Imagínense que el beat está en crescendo. El presto, 168 a 200, y el prestísimo, que ya vas a ver ahorita qué cae ahí, que serían lo que tienen un BPM por encima de 200 y en algunos casos by far llegando a los 1000. Hay una música precisamente que causa esos efectos de euforia que ya mismo te voy a explicar. Obviamente vuelve a centrarte en el moderato, que está en el centro, y entonces hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, pues tenemos el andante, que es entre 76 y 108 BPM, el adagio, 66 a 76, el lento, ¿verdad? Ya va lento, de 45 a 60 BPM, el largo, de 40 a 60, y el larguísimo, que es menos de 20 BPM. Toda música que tú quieras oír, toda pieza o canción que tú quieras escuchar, tú puedes entrar al internet y preguntarle cuál es el BPM y te vas a ubicar de que si está mayor de 108 a 120 es hacia arriba, si es menor de 108 es hacia abajo. Y mira qué sencillo, hacia arriba lo que estimula es el beta, despierta y despierta más y mucho más. Y si es hacia abajo nos va a relajar porque nos va a entrar del beta al alfa, del alfa al zeta y del zeta a quedarnos dormidos en el delta. Si lo que quieres es dormir, tienes que buscar el delta al lado izquierdo del moderato, en donde los BPM son más bajos. Si lo que quieres es avivarte, tienes que entonces moverte a la derecha. Ahora, yo hice el ejercicio de traerte, ¿verdad? A casi todas las canciones se crean alrededor del moderato. Y luego de ahí hay dos minorías como una distribución normal que están hacia la derecha y otra hacia la relajación. Ahora, vamos a empezar hablando de la música clásica. La música clásica es la de mayor cobertura en todo ese espectro. ¿Qué quieres decir? Pues que nosotros tenemos música clásica que nos lleva a alfa, que nos lleva a zeta y otras que nos llevan a delta, como Claro de Luna de Debussy, ¿verdad? Y tenemos también lo que se conocen como las sinfonías marchantes a nivel clásico, que esas son alegro, alegrato y que nos van a dar esa sensación de alegría, ¿verdad? En ese proceso, como podría ser, digamos, en el caso de las 4 estaciones de Vivaldi. Es decir, que corren el espectro completo y hay música clásica para los beats que tú quieras y que tú necesites para alcanzar el estado deseado. Lo mismo pasa con el jazz, porque el jazz
es un broad spectrum, ¿verdad?, de lo que es el género de la música, que empezó con los blues, luego con el cool jazz y hasta el energetic jazz, que incorpora de R&B, una serie de cosas. So, tú vas a buscar el jazz. Por eso cuando la gente dice, no me gusta el jazz, yo digo, bueno, no entiendo, porque porque es muy rápido, no, pues que lo hay suave. No, que es muy suave, que lo hay moderado, lo hay. O sea, el jazz es, igual que en el clásico, es el segundo que mayor alcance tiene en el espectro de todas las dimensiones de los BPM de la música, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar. La música que se conoce como romántica, pues eso tiene un beat que está entre 60 y 120. Por eso es que nos ponemos mellow, ¿verdad? Estoy ahora al lado de relajarnos. Tenemos la música de baladas, al que le gusten las baladas, o los sonidos de ambiente, o la música ambiental instrumental, eso fluye entre 60 y 90 BPM. Acuérdense que el moderato era 108, así que ni siquiera llega al centro, te va a mantener relajado, pero hay algunos que te van a relajar más y otras te van a relajar menos, que eso lo que indica es si vas a llegar nada más que a alfa o vas a llegar hasta delta. Hay una música que se llama country music. La country music, los beats de los country music fluctúan entre 80 y 160. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? La fluctuación es que los hay más bajos y los hay que exceden inclusive el moderato para caer en lo que sería un alegreto. Es un poquito una música country, un poco más animada. Vamos a hablar del rock, que yo sé que hay mucha gente que les gusta el rock. El rock también tiene un espectro bien amplio, ¿ok? Si es el rock clásico, como originalmente nació el rock, estamos hablando de que tiene 100 beats. Y acuérdense, el moderato empieza en 108. Pero si es el hard rock, entonces tenemos de 120 a 160 BPM. Y si es el punk rock, que ese es el más arriba, ¿verdad?, y más agudo, puede inclusive pasar los 200 BPM. La música alternativa fluctúa entre 110 y 140. Fíjate que esa ya está en moderado y arriba, no te va a dar tanta relajación porque no entra a los sonidos de alfa propiamente. Tenemos las marchas, esas marchas que salen en las bandas, que salen en el ejército, que salen, ¿verdad? Esas fluctúan entre 70 y 160 BPM. Pero vamos a la música latina. ¿Qué nos dice la música latina? Tenemos al cumbia. La cumbia es entre 90 y 110. El merengue un poquito más rápido, de 120 a 170. Y tenemos la salsa que está muy de moda ahora, que está entre 160 y 220 BPM. Que hay salsa más clásica, como la que canta el caballero de la salsa, ¿verdad? Y hay una salsa un poquitito más rápida, que esa es que cuando la tocan te tienes que parar, porque si no los pies no te van a dejar estar sentado. También tenemos lo que se conoce el swing, ¿verdad? La música swing o el energetic jazz, que es está entre 160 y 180. Tenemos el reggaetón, que sé que hay gente que le gusta el reggaetón, que está entre 85 y 115 BPM. Tenemos la música soul. Yo tengo una hermana que le encanta la música soul y el R&B. Wow, ella le ponen esa musiquita y ella como que se transforma. Pues eso está entre 80 y 120. Así que eso está bastante entre andante y moderato. Se logra un proceso de relajación, pero manteniéndote alerta, manteniéndote activo, manteniéndote productivo. Hay una música nueva que se conoce como el drone music. Ese drone music está entre 60 y 135, está bastante variado, tiene una dispersión bastante amplia. Y el New Age, que puede empezar en 60, que 60 es buenísimo para ponerte en zeta, y puede llegar en algunos casos hasta 120, que es pasado el moderato, entrado en un alegrato sencillo. Así que como ustedes ven, como la bachata, que hay gente que me ha dicho que le encanta la bachata, pues mira, varía mucho, pero empieza alrededor de los 110 BPM y no se ha podido precisar hasta dónde va a llegar. Lo mismo, en ese mismo range, empezando a 110, está el rap. Para los que les guste el rap, está ahí. Depende de ti. ¿Qué música te crea esa euforia que te dije que sería en el prestísimo? Pues mira, lo que se llama la música extremo, que es el punk y el metal, música metal. O sea, pasa a los 200, puedes llegar a los 1000, y hay evidencia científica de gente que ha entrado en procesos de éxtasis y euforia como resultado de la resonancia, ¿de acuerdo?, en proceso de sincronización que se da entre esa vibración y el corazón, la respiración y todo el sistema biológico de la persona. Lo cierto es que ya tienes la herramienta. Lo cierto es que en el caso clásico te voy a decir que hay unas pruebas que se han hecho, ¿verdad?, de laboratorio, que tienen validez científica,
para la música clásica como que es la mejor de todas, no solo por el espectro, sino por el efecto y la combinación de instrumentos. Y las piezas que se han logrado validar científicamente son Claro de Luna de Debussy, el aria de cuerda de Johann Sebastian Bach, tenemos también el Claro de Luna, movimiento 1 de Beethoven, tenemos la pieza de clarinete en La mayor de Mozart, sonata a 2 pianos también de Mozart, sinfonía número 6, la pastoral famosa de Beethoven, el concierto de Brandenburgo número 3 de Bach y el adagio en sol menor de Albinoni. Esas son las que científicamente las vas a buscar y el efecto casi probado de relajación. Escúchame, te he demostrado en estos episodios recientes que la música es un instrumento poderoso y además de que poderoso es accesible. No tienes por qué estar en niveles altos de ansiedad, no tienes por qué estar en niveles depresivos de energía. Tienes en tus manos el poder de utilizar la vibración que crea la música, el arte y la voz humana. Si no sabes tocar en la parte interpretativa, canta. Si no puedes cantar, escucha, aprende, pero deja que ese poder maravilloso y mágico que tiene la música entre en ti y te revele a ti mismo todo el poder que tienes de ser más de lo que tú crees que eres, de sentir más de lo que tú estás sintiendo y de alcanzar un nivel de conciencia que te regale la oportunidad de vivir una vida exhilarante. Nos vemos en el próximo episodio donde tendremos una experiencia interpretativa en grupo para ver cómo se siente. Hasta luego.